Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Miran la pantalla. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí, ingeniero. Ok. Bien, entonces estábamos hablando ayer sobre la relación que podía existir entre el trabajo y la energía. Decíamos de una manera simple que un trabajo realizado a lo largo de una trayectoria es indicio de un cambio en la energía del sistema, la energía propia del sistema, de manera concluyente. Y entonces comenzamos los distintos tipos de energía que íbamos a tratar. La cinética, la energía cinética decíamos que estaba asociada a al movimiento de un cuerpo o de un sistema. Entonces, si el cuerpo se mueve, independientemente de cómo sea el tipo de movimiento, si es constante o con aceleración constante, entonces este objeto tendrá una forma, ¿verdad?, de calcular su energía. Y esto es como un medio de la masa por la velocidad instantánea al cuadrado, ¿verdad? Así que los valores de energía son datos o parámetros correspondientes a son medidas instantáneas. Por otro lado, hablábamos de la energía potencial gravitacional, le llamábamos potencial, porque en realidad es una energía que puede ser almacenada y luego de ser utilizada. Por ejemplo, si nosotros tenemos el objeto que está en el suelo y lo elevamos o le cambiamos su altura o su posición vertical hacia una altura h, entonces este objeto adquiere energía potencial específicamente por la gravedad. Este objeto, si se suelta desde esta altura, comienza a caer. Diríamos que esa energía potencial está ahora siendo utilizada para poner en movimiento el objeto. Le llamamos energía potencial a ese valor de energía o a la característica para poder ser almacenada posteriormente. Bueno, ser almacenada para usarla posteriormente. Y esa energía potencial gravitacional debemos como la masa, por la gravedad, por la altura. Finalmente, era necesario dar una introducción sobre la fuerza de un resorte o la fuerza elástica, debido a que existe otro tipo de energía potencial que está asociado a los cuerpos o a sistemas con ciertas propiedades de elasticidad, como sería un resorte. Al estirar un resorte, decimos que en el resorte se está almacenando energía, así que hay una energía potencial, que al soltarlo, esto va a comenzar a moverse por una fuerza existente al resorte. Y bueno, al comprimirlo sucederá lo mismo, ¿verdad? Tendríamos algo como un almacenamiento de energía en el resorte, que posteriormente produce un movimiento. Pues a la fuerza del resorte en realidad no es, sí es una fuerza continua, pero no es constante, sino que es una fuerza que varía con la posición. Es una fuerza que nos da el descriptivo de que comienza a moverse en su amplitud mayor, en su amplitud máxima, o en su elongación máxima, debido a la fuerza del resorte hasta otro extremo en donde tendrá simetría espacial. Tendríamos el mismo valor de la elongación máxima, solo que hacia el lado izquierdo respecto de su posición de equilibrio. La posición de equilibrio sería aquella posición en donde el resorte no está ni estirado ni comprimido, ¿verdad? Creo que está
estado natural. Al estirarlo hay una elongación y al comprimirlo también hay una elongación. ¿No? Como referencia diremos que hacia la derecha son positivos y hacia la izquierda una elongación negativa. Entonces la correspondencia era que el objeto se encontraba del lado derecho, que era asociado a una elongación positiva, la fuerza más bien iba a estar orientada hacia el lado izquierdo. Y si el objeto en el lado izquierdo, representativo de una elongación negativa, más bien el vector de fuerza elástica estaría siendo orientado hacia la derecha, en dirección contraria, es decir, al vector posición. Eso nos da la característica que esta fuerza elástica en realidad sí depende de la posición, porque tampoco es constante. Estamos diciendo que este objeto aumenta su velocidad, ¿verdad? Y aquí hasta llegar a hasta el otro extremo en donde vuelve a detenerse. Diríamos que está moviéndose entre dos extremos en donde instantáneamente se detiene. Pues bueno, esta fuerza dependerá de la posición abiertamente y le colocamos un signo negativo para darle sentido, darle explicación a ese sentido vectorial, a ese cambio en el sentido vectorial. Y bueno, también depende de la constante del resorte, una cantidad que describe las propiedades de construcción del resorte. Y entonces hablábamos de la energía, finalmente hablábamos de la energía potencial elástica, energía potencial elástica, que será determinada como un medio de la constante del resorte por la elongación al cuadrado. Vemos diferentes aspectos en este escenario, ¿verdad? Hablábamos en principio que si este objeto se soltaba de su elongación máxima, existía una fuerza hacia la izquierda, entonces el objeto aumentaba su velocidad desde un valor de 0, desde el reposo, hasta el otro extremo en donde también volverá a estar con una velocidad que en los extremos del movimiento oscilatorio la velocidad podemos intuir que es 0. Eso nos deja la única posibilidad de que si tiene simetría espacial y la fuerza elástica más bien cambia de dirección conforme al valor de elongación, es decir, que si tiene una elongación positiva, la fuerza elástica es positiva, y si la elongación es negativa, la fuerza elástica es positiva. Entonces, el único escenario posible es asociar a una velocidad, un valor de velocidad máxima en el instante cuando el cuerpo pasa por su punto de equilibrio. Entonces, ¿qué diríamos? Que de derecha a izquierda el objeto se acelera y de derecha de izquierda a derecha el objeto se desacelera. Es decir, mientras nosotros tenemos el objeto moviéndose, hacia acá, ¿verdad? El objeto va a sentir dos cosas, ¿verdad? En este tramo sentirá una aceleración, o mejor dicho, una aceleración positiva. Bueno, y en este otro tramo, el objeto sentirá una aceleración negativa. Si nosotros tomamos ahora, el objeto llega a su punto, a su extremo, y ahora se comienza a moverse hacia atrás, de izquierda a derecha, entonces
diremos más bien que en este punto el objeto se acelera y cuando pasa por el punto de equilibrio, ¿verdad? El objeto va a comenzar a desacelerar. ¿Se entiende? Es cuestión de perspectiva, es dependiendo de cómo se está moviendo, si se está moviendo de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. ¿Se entiende? ¿Alguna consulta hasta acá? Otros aspectos que nos este análisis es, bueno, nosotros pensamos que en los extremos el objeto se detiene, entonces quiere decir que aquí tenemos una energía cinética igual a cero. Y en la posición de equilibrio tendríamos una energía cinética máxima, ¿no? Porque está asociada a la velocidad, energía cinética. Y por otro lado, si habláramos de la energía eh, elástica, notemos que en realidad depende de la elongación y la elongación es un parámetro a partir de la posición de equilibrio, por lo que en los extremos más bien tendríamos una energía elástica máxima, ¿verdad? Y en la posición de equilibrio, que es la posición en donde el cuerpo ni estirado ni comprimido, quiere decir que no existe elongación y por tanto no habrá ninguna energía potencial elástica, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, parece que esto es como intercambiable, ¿verdad? Eh, de alguna manera parece que ya puede ser cambiada entre, entre, intercambiada entre, si se suelta del reposo, ¿verdad? En el lado derecho, tiene energía potencial elástica máxima, que luego se convierte en movimiento hasta alcanzar su energía cinética máxima. Pero luego esta energía cinética máxima disminuye hasta que se convierte completamente en, o nuevamente en energía potencial elástica, ¿verdad? Y luego cuando está hacia atrás, cuando se mueve hacia atrás, vuelve a suceder lo mismo. Un suceso de, de también periódico o oscilatorio entre los valores. ¿Estamos de acuerdo? Esto es importante porque posteriormente vamos a hacer unos problemas de esto y vamos a ver cómo analizar los cuerpos cuando se tiene todas las energías involucradas y es necesario ir revisándolo en esta perspectiva. Bien. Entonces, ahora sí, vamos a hablar sobre el teorema trabajo-energía como tal. Era necesario describir eh, todos los tipos de energía que teníamos. Digamos que el teorema trabajo-energía relaciona el cambio de un tipo de energía, o pongámosle de cada tipo de energía, porque en realidad esto puede funcionar para todos, de cada tipo de energía con un trabajo. Y hablar de trabajo es lo mismo que hablar de una fuerza. Eh, asociado al mismo, ¿verdad? Entonces, por lo general, eh, tenemos lo que habíamos escrito como
escribirlo acá. Cambio de energía igual al trabajo. Pues de acá nosotros podemos describir varias cosas, ¿verdad? Por ejemplo, si pensamos en la energía cinética, entonces habrá un trabajo que relaciona el cambio en la energía cinética. Si hablamos de un, eh, una energía gravitacional, habrá un trabajo asociado al cambio en la energía gravitacional, potencial gravitacional. Y si hablamos de eh, una cuestión elástica, energía elástica, entonces existirá un trabajo relacionado con el cambio en la energía elástica, ¿verdad? Así que eh, lo que nos dice el teorema de trabajo de energía es que podemos tomar las cuestiones por separado, a las energías por separado, y a cada energía asociarle un trabajo que, que será representativo también de una fuerza, ¿verdad? En este caso sería un trabajo debido al movimiento, ¿verdad? Es decir, que es un trabajo debido al movimiento, ese sería un trabajo a una fuerza, ¿verdad? Que eh, trabajo debido a una fuerza que aporta al movimiento o le quita, ¿verdad? Capacidad de movimiento. Porque sí, aquí en la energía cinética explícitamente estamos hablando de velocidad. Acá sería un cambio en la energía potencial gravitacional, como solo son alturas, porque la masa y la gravedad permanecen constantes, si solo es altura, entonces estamos hablando de una fuerza eh, en síntesis de la gravedad, asociado a una fuerza de la gravedad. Y si estamos hablando de la energía elástica, y elástica, como solo puede darse si tiene propiedades del resorte, entonces este trabajo será asociado a una fuerza elástica, ¿verdad? De tal manera que esto puede escribirse como, eh, por ejemplo, de las fuerzas que hemos visto, podríamos decir que es una fuerza aplicada, ¿verdad? Que ayuda a aumentar la del, del, del cuerpo, o podríamos decir, ¿verdad? Como un único ejemplo, pueden haber otros, como un único ejemplo, podríamos decir que este es un trabajo por la fuerza de fricción. Entonces lo que tendríamos sería su forma general, la integral entre una posición inicial y una posición final de la fuerza de fricción, podríamos decir cinética, ¿verdad? Porque se está moviendo, entonces una fuerza de fricción cinética, el producto interno con un diferencial en la posición, ¿va? de, de X, por así decirlo, si pensáramos que es horizontal, pero esto se puede dar en cualquier escenario incluso, ¿verdad? Puede ser eh, cualquier escenario, no necesariamente tiene que ser una línea recta y tampoco es necesario que sea solo horizontal. Y lo que les estoy diciendo es que el teorema de trabajo-energía no se limita a simplemente pensar en objetos en movimiento vertical, perdón, horizontal. Si el objeto se mueve vertical y hay un cambio de velocidad, sí existe un cambio en la energía cinética, ¿verdad? Habrá, existirá. Pero bueno, ya lo veremos poco a poco. Al final, no terminamos usando tanto el teorema de trabajo-energía,
sino que esto nos da paso a pensar en lo siguiente, ¿verdad? Esto nos ayuda a pensar en lo siguiente, que es más general, y y bueno, es lo que terminamos de cuentas. Si pensamos en una fuerza de la gravedad, pues aquí asociaríamos una fuerza gravitacional. Bueno, ya ustedes pueden decir que es el peso por un diferencial en Y, que sería vertical, desde una posición inicial hasta una posición final. Y acá también diríamos algo como eh, una fuerza elástica, que puede ser ya esto, ¿verdad? Puede ser, esta es la fricción, ¿verdad? Ustedes pueden pensar que es mu sub K por E. Pueden pensar que es el peso. ¿Sí? Y pues pueden pensar que es eh, la posición del resorte, pero que este X no significa que es una posición horizontal, sino que más bien es una elongación, ¿no? Entonces no voy a escribir X0 porque X0 es la posición de equilibrio, sino X1, ¿no? Desde un punto 1 hasta un punto 2. Un cambio en la elongación, entonces esto puede pensarse que es menos KX. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora sí, si no hay sobre la teoría, vamos a hacer unos problemas. Problema 6.17 dice, en la figura, suponga que no hay fuerza de fricción. Eh, el bloque de 20 newton que descansa sobre la mesa. La polea es ligera y sin fricción. Calcule la tensión T en la cuerda ligera que une los bloques, inciso E, para un desplazamiento en el cual el bloque de 12 newton desciende 1.2 metros. Calcule el trabajo total realizado sobre el bloque de 20 y el bloque de 12 newton. Para el desplazamiento del inciso B, calcule el trabajo total realizado sobre el sistema de dos bloques. Cómo se compara su respuesta con el trabajo realizado en el bloque de 12 newton por la gravedad. Esa es una pregunta de análisis. Si el sistema se libera de reposo, ¿cuál es la rapidez del bloque de 12 newton cuando ha descendido 1.2 metros? Bien, entonces, sabemos que pues hacia abajo habrá un peso de 12 newton. Hacia arriba tendremos una tensión que será la misma que esta tensión que hay acá. Y aquí simplemente la fuerza normal y el peso que no nos va a interesar porque no hay fricción y el movimiento horizontal. El movimiento de este objeto es horizontal. El peso de es de 20. Entonces, podemos decir, ¿verdad? O tenemos la tensión, ¿verdad? Por tercera ley de Newton, esa tensión debe de ser exactamente igual a que se calcula la tensión en la cuerda ligera que une los bloques. Pues no podemos decirlo directamente con la tercera. A ver, dice, calcula la tensión T en la cuerda ligera que une los bloques. Por el desplazamiento en el bloque
para el desplazamiento del inciso P, calcule el trabajo realizado sobre esos bloques, o se compara su respuesta. Bien, entonces, tomar a la ligera, sino hacer un sistema de ecuaciones, ¿no? Para este bloque tendríamos para el bloque de 12 newton que este objeto desciende, dice, 1.2 metros. Sí, eso es lo que se tiene que entender. Entro en duda a ver si es que son dos partes, pero creo sobre el bloque que la poner. Sí, yo creo que no hay que hacerlo por partes. Entonces hay que hacerlo todo conjunto. Desciende 1.2 metros. Entonces habrá una aceleración, tendrá una aceleración hacia abajo, valor de aceleración hacia abajo, que será el mismo valor de aceleración que tendrá este objeto hacia la derecha. Entonces nosotros sabemos que para el objeto de 12 newton tenemos la tensión menos 12 newton y esto va a ser igual a menos la masa por la aceleración que nos damos calcular la masa de este objeto que le podremos poner M1 que sea 20 newton entre G que es 9.8 y acá le podemos poner M2 que será 12 newton entre la gravedad. Bueno, con eso sería menos a 2 por la aceleración. Y por otro lado tendríamos el eje horizontal del bloque de 20 newton que tendrá la tensión y esto será igual a M1 por la aceleración, ¿verdad? Así que sustituyendo será así, ¿verdad? Y aquí tendríamos que A es igual a 12 newtons M1 más M2. Bien. Con esto es la aceleración y para la tensión sería newton por M1 entre M1 más M2. Listo, ¿verdad? Con esto ya tenemos la aceleración como la tensión. En este caso no hay otra forma que recordar lo que se vio en el parcial pasado sobre leyes de Newton. Por lo general, en los enunciados de las evaluaciones se pretende que no se haga mucho trato vectorial, ¿verdad? Sino que si se puede, ¿verdad? Mientras el problema lo permita, se trata de que siempre se utilicen los temas, ¿verdad? Es decir, que si hay un problema en donde todo se puede resolver con las ecuaciones de cinemática y las leyes de Newton, en realidad no se pretende que todo se haga así, sino que llegue a un punto en donde la mayor parte del problema se tenga que resolver con... Eso es importante porque suelen existir estudiantes que resuelven los problemas sin nada de energía. Quiero decirles que en realidad sí se puede, ¿verdad? Siempre se va a poder, porque es que estamos analizando los mismos criterios, los mismos tipos de energía, solo que con otra metodología. Así que, pero no es la idea. La idea es que los hagan con el análisis de energía. Bueno, con eso ya tenemos las tensiones, ¿verdad? Así que podemos calcular
el trabajo realizado en el inciso A, este sería el inciso A, ya lo tenemos. El inciso B, para un desplazamiento en el cual el bloque de 12 newton desciende 1.20 metros, calcule el trabajo total requerido o realizado sobre el bloque de 20 newtons y el bloque de 12 newtons. Bueno, pensar, ¿verdad?, que en realidad el trabajo que se va a calcular para cada una será asociado a la fuerza que produce el movimiento, a la fuerza que produce el movimiento. En este caso, eh, sobre el bloque de este caso tendríamos, por ejemplo, para el bloque de 20 newton que le hemos puesto M1 sería trabajo 1 y será simplemente la tensión T por el desplazamiento, que si se mueve 1.20 metros hacia abajo, bueno, si esta es una distancia de 1.20 metros hacia abajo, entonces sería una distancia d por el coseno del ángulo entero, pero el vector de desplazamiento se está orientando a la derecha, entonces debe de ser de 0 grados, ¿verdad? Con D, con este valor de D, igual a 1.20 metros, ¿verdad? Entonces, esto simplemente es la tensión calculada por el desplazamiento. Para el bloque 2, que es el de 2 puesto M2, la fuerza que realiza el movimiento es la gravedad, la fuerza de la gravedad, o sea, el peso del objeto 2, que es 12 newton, por la altura que se desplaza, que es exactamente 1.2 metros también. Y el coseno del ángulo, ¿no? Podemos ver que en realidad el vector desplazamiento, que sería, le hemos colocado h, también irá hacia abajo. Entonces no hay problema, ¿verdad? Este vuelve a ser coseno de 0 grados. Así que simplemente es el peso del objeto 2 por la altura. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Luego, en el inciso C, para el desplazamiento del inciso B, calcule el trabajo total realizado sobre el sistema de dos bloques. Para el desplazamiento en el calcule el trabajo total realizado sobre el sistema de los dos bloques. Bueno, la comparación ya ustedes la hacen así como visual, ¿no? Verificar la diferencia. Simplemente sería el trabajo 1 más el trabajo 2. Nada más. Y el inciso D dice si el sistema se libera del reposo del bloque de 12 newton cuando ha descendido 1.20 metros. Bueno. Pues con esto en mente, es necesario tener en consideración el trabajo total, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, para el bloque de 12 newton, en realidad, bueno, nosotros podríamos decir esto, ¿verdad? Por el teorema trabajo-energía, el trabajo es representado por el cambio en la energía cinética. El cambio en la energía cinética sería un medio de
por la velocidad al cuadrado, velocidad final al cuadrado, menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Si pasa el reposo, este término es 0. Entonces, la velocidad es 2 veces el trabajo realizado. Pues, este trabajo más bien es el 12, el objeto tendrá un trabajo asociado al valor de la gravedad que va a favor de esto, ¿verdad? Entonces lo escribiríamos positivo, más, menos, mejor dicho, un trabajo que está en contra del movimiento, que es la tensión. Y entonces esto sería igual a un menos de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Cuál es este? Pues este es este valor, 2 por h. Ese sería el trabajo. ¿Sí? Y este que va se opone al movimiento, al movimiento del objeto de 12 newton, es este, ¿verdad? De omega 1, que es la tensión por el desplazamiento, ¿verdad? Esto es como pensar, ¿verdad?, que en realidad tenemos la asociación de fuerzas. Una, el desplazamiento abajo, la fuerza, el ángulo entre la fuerza de la gravedad y el vector de desplazamiento es de 0 grados, por eso es positivo, y el ángulo entre la tensión y el vector de desplazamiento es de 180 grados, y aparece el signo negativo. Ya con esto ustedes pueden despejar para el valor de la velocidad. Quedaría algo como w de g menos w de t, y todo esto en raíz. ¿Se entiende? ¿Una pregunta? Bueno, pues como les repito, no es lo que terminamos usando a la larga. El teorema de trabajo-energía nos sirve para representar lo que viene en capítulo, que es mucho más general y es mucho más simple de tratar, ¿verdad? Esto de tener las cosas por separado suele generar confusiones, pero la idea del teorema de trabajo-energía es que ustedes recuerden siempre, la lección será para que recuerden o que asimilen, pues que a cada valor o a cada energía que se representa está asociado con un trabajo o bueno, que intrínsecamente esa energía es debido a una fuerza en específico, ¿verdad? Un tipo de fuerza. Esa sería la idea, ¿verdad? Así que posteriormente eh, tenemos otros escenarios en donde aglomeramos todas las cantidades de energía por medio que se puede escribir un trabajo neto, un trabajo como la suma de todos la suma de todos los trabajos eh, que han sido efectuados por la influencia de por algún grupo de fuerzas, ¿verdad? Por la influencia de algún grupo de fuerzas. Como esto puede ser agrupadas las energías. Ahí todo esto lo vuelve todo más simple, más fácil. Por mientras, sigamos, hagamos el problema 620. Dice, se lanza una piedra de 20 newton verticalmente hacia arriba, desde el suelo. Se observa que está a 15 metros sobre el suelo, viaja 25 metros por segundo hacia arriba. Si el teorema de trabajo-energía, usa el teorema de trabajo-energía, para determinar su rapidez de ser lanzada,
y B, su altura máxima, ¿verdad? Bueno, ¿qué tenemos acá? Es un movimiento vertical. Dice que es lanzada una piedra de 20 newton, una piedra de 20 newton, vamos a ponerle 20 newton. Entonces de acá es posible la masa del cuerpo como el peso entre la gravedad. Bueno, el suelo, se lanza desde el suelo. Cuando está a 15 metros sobre el suelo, tiene esta característica de 25 metros por segundo hacia arriba. Entonces, vamos a escribirlo así. A 15 metros tendríamos un objeto que se mueve con una velocidad de 25 metros por segundo hacia arriba, ¿verdad? Cuando pasa por los 15 metros. Pregunta, ¿cómo fue? ¿Verdad? Tiene la velocidad en el momento en el que fue lanzada. ¿Cómo es la velocidad en el momento en el que fue lanzada? O sea, la velocidad inicial. ¿Sí? Y nos está pidiendo eh, alcanzará de altura máxima, alcanzará el cuerpo. Bueno, de altura máxima. Entonces, pues ustedes pueden pensar, ¿verdad? Y no está mal, no va a estar mal por aprendizaje de ustedes, pero va a estar mal si tende resolver los problemas, la evaluación de la segunda unidad con criterios de la primera unidad, ¿verdad? Eso no va a ser posible. Ustedes pueden, se puede resolver con lo que ustedes ya aprendieron de caída libre y está bien, se puede, pero no es la idea. La idea es utilizar energías. Entonces, dice que el cuerpo tiene 20 newton. Eh, Se observa que cuando está a 15 metros sobre el suelo, viaja a 25 metros por segundo hacia arriba. Claro. Usa el teorema de trabajo de energía para determinar su rapidez en el momento de ser lanzada. Entonces, podríamos decir, para el inciso A, que en este primer intervalo, que es el de 15 metros, hay un trabajo asociado al cambio en la energía cinética, ¿verdad? Al cambio en la cinética, que será un medio de la masa, podríamos decir que este es una velocidad 1, ¿no? Una velocidad, perdón, un medio de la masa 1 al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. ¿Verdad? Ahora bien, existe un trabajo también, ¿verdad? Que es representativo de la gravedad, ¿verdad? Podríamos decir que esto es el cambio en la energía gravitacional, ¿verdad? Este es debido al movimiento, ¿verdad? Y este es debido a la gravedad. Entonces, acá tendríamos
mg H1 menos mg H2, porque en cambio, perdón, H0, ¿ya? Potencial gravitacional, energía final menos energía inicial. Pero la altura al inicio, que sería esta de acá, es cero, ¿verdad? Porque es el suelo. Así que podríamos decir que esto es cero. La conclusión a la que llegamos poco a poco es, noten lo que pasa, el objeto va a subir, por lo que esta velocidad, la velocidad cero debe de ser mayor a la velocidad 1, por lo que nosotros sabemos, ¿verdad? Que la gravedad siempre va hacia abajo y entonces es contraria al movimiento. Cuando el objeto va, lo que sucede es que la disminuye, ¿verdad? Así que lo que decimos es que hay una disminución de la velocidad. Eso nos da el indicio, pues, de que hay una fuerza que se opone al movimiento. Si se opone al movimiento, entonces el trabajo realizado por esa fuerza que se opone al movimiento debe de ser negativo, ¿sí? Debe de ser negativo. Lo que nos indica que la velocidad va a disminuir. Bien. Por otro lado, si nosotros tomamos solo los criterios de energía potencial gravitacional, lo que nos dice la energía potencial gravitacional es que a medida aumenta la altura a la que colocamos el objeto, entonces aumenta su energía potencial gravitacional. Entonces, pueden ver, hay una especie de coherencia, ¿verdad?, entre lo que sucede con el trabajo realizado por el movimiento y por la gravedad. Es decir, si yo aumento la altura del objeto, aumento la energía potencial gravitacional, pero, ¿verdad?, por el hecho de que hay una fuerza gravitacional, disminuyo la capacidad de movimiento. Era, ¿verdad? Básicamente la energía potencial gravitacional está siendo intercambiada por la energía cinética, ¿verdad? Y eso está sucediendo a través del trabajo, ¿verdad? El trabajo realizado sobre el movimiento es negativo porque se opone al movimiento, pero el trabajo realizado sobre la energía gravitacional, potencial gravitacional, es positiva porque está aumentando la energía potencial. Es decir, si nosotros decimos que esto es así, esto lo podemos pensar de uno, ¿verdad? Como, si quieren, así, ¿verdad? Esto lo podríamos pensar como un medio de la por la velocidad 1 al cuadrado menos la velocidad 0 al cuadrado. Como en realidad es menor que B0 o B0 es mayor que B1, esto es menor que 0, ¿verdad? No obstante, eso no es lo que sucede con eh, eh, la energía gravitacional. Tenemos que la altura 1 será mayor que la altura 0. Entonces, el cambio será siempre, en este caso, ¿verdad?, positivo, ¿verdad? No obstante, en un sistema ideal no tenemos fricción del aire, no tenemos nada que haga pensar que se está perdiendo la energía, entonces la única que queda por pensar es que estas dos se están intercambiando y se están intercambiando eh, a través de el trabajo. Lo que diremos entonces, la conclusión que diremos es: por un lado, el trabajo va a ser, el trabajo realizado sobre el movimiento será negativo, pero por otro lado, lo que se pierde, energía, sí, lo que se pierde de energía del movimiento, lo gana la energía gravitacional, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo?
En ese sentido, entonces, escribir menos 1/2 de la masa menos la masa por E1 cuadrado menos E0 cuadrado igual a mg H1. Pregunta con esto. Como les repito, verlo de esta forma es un poco más difícil porque no estamos tan acostumbrados, ¿verdad? Pero permite caer en cuenta que la energía puede ser transformada. Ustedes han escuchado esa frase de que la energía no se crea ni se destruye, ¿verdad? Sino que se transforma, pero más que repetirlo, que parezca una frase bonita de decir, o quizá de que uno se siente intelectual, el origen es este, ¿verdad? En realidad la sí puede ser transformada, pero es transformada por el trabajo, por el teorema trabajo-energía que nos relaciona tipo de energía, ¿verdad? El teorema de trabajo-energía nos relaciona a cada tipo de energía y eso es lo que permite tener una descripción sobre esas transformaciones de energía. ¿Entiende? Más o menos. Entonces acá tendríamos B1 cuadrado menos B0 cuadrado igual a 2 veces GH1. Ahora bien, yo les pregunto, ¿sí o no? Si esta expresión se parece a una que nosotros utilizábamos allá en cinemática. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Es, de hecho, así. Lo cual nos da indicio de que estamos relacionando bien los criterios de energía. Entonces ustedes me dirán, bueno, llegamos a la misma conclusión, bien utilizado esto desde el inicio, la cinemática desde el inicio, yo les voy a decir, sí, lo pueden hacer. Pero no es la idea, ¿verdad? No es la idea de la unidad, ¿verdad? El parcial, no es la idea, ¿verdad? Así que, de entendimiento, sí, es correcto, pero para fines de evaluación, no, no lo es. Hay que llegar a estas expresiones desde el análisis de energía. Bien, ¿alguna pregunta? Perdón, esta no es B1, ¿verdad? Este es, perdón. B0, es que queremos calcular B0. B0 es lo que queremos calcular, que es la energía inicial. B1 cuadrado 2GH. Ahí. Ahora sí. Bien, ¿alguna pregunta, consulta, duda? Hacen falta unos problemas más. Me gustaría que hiciéramos. Bueno, los hacemos el lunes y avanzamos. Lo bueno de esto es que ya se va teniendo una buena perspectiva y el siguiente tema, que es cuando relacionamos todas las energías, será más rápido, más bien. Entonces, si no hay preguntas, no hay dudas, pasen feliz y feliz fin de semana. Muchas gracias, licenciado. Pase feliz tarde. Gracias. Gracias, licenciado. Pase buen fin de semana. Gracias igual.